Y vamos a hablar de un tema importantísimo que es algo que todos tenemos, o que la gran mayoría hoy tiene acceso, y me atrevo a dar datos del 90-92%, que son los celulares, que es toda la cuestión informática. A veces te lo exige la propia entidad bancaria. Sí. Y hay un montón de ciberdelito y queremos hablar sobre eso, Ana. Exactamente, bueno, porque tenemos un dato importante que queremos charlar justamente sobre eso. El ciberdelito en la Argentina atraviesa una fase crítica. Esto tiene que ver con un aumento sostenido en los ataques y también el coletazo que dejó el Mundial, y todas las estafas o los juegos que se produjeron a partir y a propósito del Mundial. Tenemos un especialista en línea, él es abogado, especialista en ciberseguridad, es Leonardo Gianzone, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, Gabo y Analía, te saludamos desde el estudio. Bueno, para empezar a entender un poco el tema del ciberdelito, ¿cuáles son las actividades que entran o que tenemos que prestar atención en esto que tiene que ver con la actividad en las redes sociales y el comercio, entiendo, ¿no? La verdad es que todas. A ver, podemos abordar el tema desde el punto de vista, a lo mejor, de una organización grande, mediana, pequeña, o desde el punto de vista de cómo afecta o cómo un ciudadano común y de a pie debería cuidarse en el uso de estas tecnologías. La realidad es que hoy las tecnologías nos atravesaron a todos, como personas, como individuos, y de la misma manera también atravesaron las organizaciones, digamos. Yo no soy un negador de la tecnología, ni mucho menos, al contrario, creo que llegó para facilitarnos un montón de cuestiones o de actividades diarias que realizamos. A las organizaciones les simplificó y les resolvió un montón de procesos que antes implicaban tiempo, recursos, que tenían otras medidas de seguridad. Bueno, lo que hay que hacer es adaptar todo eso a este nuevo ecosistema digital en el que convivimos tanto los seres humanos individualmente como las organizaciones. Creo que las medidas no son las mismas, claramente. Pero una organización que proteger nuestro teléfono celular. En ese sentido, creo que si nos orientamos más a cómo protegernos nosotros, es, como digo siempre, la principal herramienta de cuidado que tenemos es la desconfianza. O sea, hoy es muy, y lo digo siempre, y la verdad es que escuchando algunas situaciones o viendo otras, cada vez me alarmo más de cómo esta distancia y esta desconfianza que estamos teniendo hacia un otro en la vida real tiene como contrapartida que en el mundo digital cualquier mensaje que llega con el logo, la foto de una entidad bancaria, por ejemplo, automáticamente nos convencemos de que me están hablando del banco. Está bueno lo que decís, Leo, ¿cómo estás? Te quería preguntar sobre esta parte que mencionabas de, bueno, tenemos que tener un poco de la misma seguridad que tenemos en la vida real, en esta vida virtual. Hay una parte del ciberdelito que son las ciberestafas, o son tomadas, uno podría tomar como llamadas que pueden ser estafas, que no son muy, uno diría, muy complejas, ¿no? Muchas veces uno recibe una llamada y te empiezan a llevar por un lugar de, bueno, terminan casi como pidiéndote una transferencia, o alguien le usó el usuario a otra persona de WhatsApp y te piden una transferencia. Te pregunto por esto, ¿qué niveles hay de complejidad de utilización de datos o de tecnología para poder hacer una estafa? Mira, cada vez mayor. Lo vemos a diario, digamos, sobre la inteligencia artificial hoy, incluso las IA, que genéricamente cuando hablamos de IA la mayoría de la gente piensa que hablamos de chat, de cloud, de Gemini, de constructores de lenguaje, digamos, pero la inteligencia artificial hoy sirve para otro montón de cosas. Más el Big Data, o sea, la enorme cantidad de datos que hay circulando en Internet hacen que la sofisticación de un engaño, de un phishing, de lo que se conoce como ingeniería social, digamos, que es esta ingeniería, esta nueva forma de engañarnos, de inducirnos a equivocarnos, son cada vez
más complejas, más difíciles de detectar. Por eso vuelvo a recalcar. Primero desconfiar ante todo, o sea, y si uno se queda con duda, verificar que el mensaje, la llamada, el correo realmente llegó de una entidad oficial, digamos. Mirá, sin más, esta mañana me escribió mi papá es una persona casi de 80 años, preguntándome si yo había cambiado el número. Mira. Ajá. Me asusté al principio porque, viste, en esto uno nunca, por más que crea que sepa, nunca está a salvo de nada, digamos, bueno, me hackearon algo y fue al único que le llegó, con lo cual después me preocupé porque dije, fue... ¿Qué era lo que le llegó con tu otro número? Nada, esos mensajes que le preguntaban, hola viejo, agendame que cambié el número. Bien. Viste, un trato así muy formal, muy informal, muy propio quizá de un hijo. Sí. Digamos, ahora, ¿dónde sacaron su número? ¿De dónde sacaron su nombre? Porque aparte, aparentemente el contacto era un número de otra provincia, pero con una foto mía. De hecho, con la misma foto que tengo en WhatsApp. O sea, hoy también, y en eso, además de desconfiar, tenemos que estar muy prevenidos de qué información estamos brindando cuando usamos una aplicación, cuando usamos una red social. En esto, digamos, los chicos o los más jóvenes quizás estén un poco más alerta de esto, y no dejarnos llevar por ahí por el impulso de... A ver, cuando uno le quiere bajar una aplicación, quiere bajar la aplicación, no lee los términos y condiciones ni está atento a eso. En general pone acepto y es como que entrega su alma al diablo. Me quiero quedar también con un caso que me ha pasado en varias oportunidades, que tiene que ver con esto del phishing, estos correos o mensajes como para robarte datos. Digo, como uno guarda muchas cosas en la nube y en estos lugares virtuales, muchas veces los correos te informan, bueno, le queda poco espacio, si quiere, digamos, ampliar ese espacio tiene que volver a ofrecer sus datos. Digo, me ha pasado en varias oportunidades y uno se pone como ansioso, se me va a cerrar la cuenta o que te van a cerrar la cuenta porque detectaron determinada cosa y te piden justamente que le vuelvas a ofrecer determinados datos. Me ha pasado ya en 2 oportunidades y releyendo un poco, te fijas quién es verdaderamente el destinatario y no tiene que ver ni con la cuenta formal de mail, ni sino con una cuenta privada, ¿no? Y esas cosas que vos tenés que mirar 2 veces porque te agarra cierta angustia, uy, se me va a cerrar el correo, pierdo todo, acá tengo cosas importantes, ¿no? Juegan un poco también con esas cuestiones. Claro, a ver, vuelvo a lo de antes. Creo que sobre determinadas cuestiones hemos insistido tanto que ya no dejaron de existir, pero son menos comunes, digamos. El phishing por correo electrónico hoy ya casi te diría que todo el mundo lo desestima y está un poco más alerta. Bien. Mira. De movida, cualquier mail, mensaje de WhatsApp, de red social, por donde nos llegue algo que nos está pidiendo datos, yo ya casi te garantizaría que en un 99% es fake, es phishing, porque ninguna entidad oficial, ni bancaria, ni financiera con la que nosotros operemos incluso, necesita datos nuestros. Los tiene todos. Ya se los dimos cuando abrimos la cuenta, ya se los dimos cuando... O sea, nadie necesita validar ningún tipo de dato. A lo sumo nos pedirán, venció tu contraseña, cambiala. Eso hasta el arca. Claro. Cada tanto parece que hay que cambiar la contraseña por una cuestión correcta de seguridad de sus sistemas, aunque muchas veces los organismos públicos no sean de los más seguros. Pero ya si están pidiendo datos, eso es trucho, por decirlo vulgarmente, digamos, ¿no? Okay. Ahí salgamos, no contestemos, no abramos, no nada. Y después, otra vez, o sea, tengamos cuidado, digamos, hoy hacerse el puro en esto y decir, bueno, no, yo no voy a aceptar los términos y condiciones. Bueno, te quedás sin la aplicación. O sea, decirle hoy a un adolescente que no acepte términos y condiciones de Twitch. O sea, no le importa lo que le van a robar o de quién se va a quedar con su foto. Quiere Twitch porque todos sus amigos o amigas tienen Twitch. Claro. Digamos, pero estar atento porque como no podemos a lo mejor a veces evitar brindar datos para usar determinada aplicación, bueno, después estemos atentos a que hay datos nuestros circulando. Entonces,
tengamos las medidas de seguridad para no caer en esto que es, como decían antes, engaños que son cada vez más perfeccionados. Hoy hasta clonan voces Te iba a con decir, inteligencia artificial. iba a ir por ese lado, Leonardo, porque a veces conocemos las noticias que nos parecen graciosas o risueñas. Por ejemplo, el año pasado este caso de una mujer que le pasó $15.000 a un George Clooney, que le decía mi amor y qué sé yo. Y Sí, la enamoró. pero es increíble, a mí me pasó, pero esto llega a todos lados. El Internet lo que tiene es que no tiene el límite geográfico. Una persona sola en un pueblo del interior de Santa Fe, del interior de la Argentina, en cualquier lugar, de golpe hay un tipo que cree que está charlando con DiCaprio, digamos, porque ve la foto de DiCaprio, capaz que una persona que no tiene tanta data tecnológica, uno se ríe, porque parece ridículo decir, che, George Clooney quiere que le pases plata, digamos, es un delirante. Claro. Pero mucha Sí, gente sí, termina pero- cayendo. No, pero el engaño, a ver, no, lo dije antes, digamos, ¿no? Nadie está en ciberseguridad, digamos, incluso hablando a nivel organizacional y grandes empresas, el riesgo cero no existe, eso ya lo sabemos, digamos. Si hoy se calcula en X cantidad de empresas que sufrieron un malware, se calcula que hay otra tanta cantidad idéntica o similar de empresas que lo sufrieron y no se enteraron nunca. me explico, Sí, digamos. sí, O sea, queda a veces claro. el malware es, te robo, te encripto la información, te pide un rescate a cambio. Otras veces es listo, esta base de datos la vendo en el mercado negro, vos no te enteraste nunca de que yo te la robé y yo la vendí. No, vos no Chau. te pido ningún rescate, digamos. Claro. Estamos en el momento que el poder son los datos, ¿no? Tener datos es el gran tema. La información, Exacto, claramente. Sí. exacto. Por eso también tenemos que cuidarla, la propia, en la medida, repito, en la que nos permita seguir viviendo. Digamos, yo ahora estoy trabajando un tema que me interesa bastante, que es una incipiente nueva moda de desintoxicarse de los teléfonos, de la vida digital, digamos. Sí. Y me encuentro con testimonios que para los cuales muchas veces es imposible, digamos, hoy sacar un turno médico. Si no tenés WhatsApp no puedes sacar un turno médico. Ujú. Claro. Entonces, ¿cómo te desconectás digitalmente? Porque decís, me quiero desintoxicar, no quiero más esta vida, no quiero estar atento a las redes sociales ni que me suene el teléfono. Cuando trabajo prendo la compu, me llegan los correos, contesto ahí, apago la compu, no trabajo más. Y mi vida, me voy a tomar un café con un amigo, me voy al club con mis hijos, salgo con mi pareja. O sea, también es medio imposible, ¿no? Hemos llegado a un o esa lugar en el llamada que es medio difícil volver. Esa llamada al banco para que luego te mande a la aplicación, ¿no? O sea, resolverlo en la app. Sí. Bueno, a veces vas al banco Volver, y te ¿no? dicen, no, pero tenés que hacerlo por la... Uy, ¿dónde Y vos decís, llegás? bueno, no puedo Estoy puedo acá dejar de hacerlo. físicamente y no te lo resuelven, no, es tremendo. Leo, Hay bancos que entras a la página web del banco, al home banking por la computadora, y hay trámites que solo lo podés hacer desde la aplicación Claro, del celular, exacto. ni siquiera desde el home banking de la web. sobre la parte de la seguridad, del otro lado, la ciberseguridad que está, bueno, que un poco combate el ciberdelito o que de alguna manera se ha transformado también en una fuente de trabajo para muchos y un estudio. Quiero hacer un paralelo con lo que se habla de programación, que se habla mucho de programación como una de las... de los estudios del futuro, ¿no? Y se habló mucho de que se están perdiendo programadores juniors por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial reemplazaría esos trabajos que hacen los programadores juniors. Por el lado del trabajo de alguien que trabaja en ciberseguridad, ¿eso puede pasar? Es decir, ¿es preferible tener humanos trabajando en ciberseguridad o ya hay, no sé, algoritmos que trabajan en eso? Mirá, yo, si me preguntaba a mí, en esto probablemente tenga algún sesgo de edad, digamos. Soy un hombre de 52 años. Yo sigo creyendo que la inteligencia artificial y la tecnología no va a reemplazar nunca un trabajo humano. Por más mejor hecho, bien hecho que esté, digamos. Incluso creo que esto va a terminar dando una vuelta. Puede ser que hoy mucha programación se haga con inteligencia artificial, pero donde no está el ser humano, algún defecto, error siempre... Cuestión hasta que se podría haber hecho mejor. Específicamente hablando de ciberseguridad, hoy la inteligencia artificial la usan los atacantes para vulnerar un sistema y de la misma manera la usan los sistemas o las personas que están detrás de los sistemas y de las organizaciones para defenderse, digamos. Hoy
La realidad es esa también, ¿no? Hay muchos sistemas automatizados, como le dicen, que no son otra cosa que inteligencia artificial, algoritmos y demás, que detectan intromisiones, ataques en segundos y en segundos los anulan, digamos. Pero esto es una carrera buenos contra malos permanente, todo el tiempo, digamos. Se van perfeccionando técnicas de ataque y se van perfeccionando también técnicas de defensa. En lo que tiene que ver con la ciberseguridad, estrictamente, si no hay un ser humano, para mí, es una opinión muy personal, podrá alguien decir lo contrario, pero si no hay un ser humano detrás que gestione todo esto, que organice departamentos dentro de una organización, recursos humanos, tecnologías y demás, esa organización que tiene que ver con el trato con el otro, con el ordenar procesos, que son procesos que llevan adelante muchas veces seres humanos, no tiene... En algún momento eso va a ser falible, creo, o es falible si no hay gente, ser humano, carne y hueso detrás. Y para cerrar en relación a esto, del Estado, ¿qué pensás en relación a eso? Porque uno podría pensar, los estados podrían armarse de alguna manera de ciberseguridad para un poco asistir también al privado en relación a eso, ¿no? Sí, el Estado tiene por lo menos el nuestro, una enorme falencia en eso. Ya, no sé, 1 o 2 noticias por año, desde la base del RENAPER hasta los registros de conducir, aparentemente fueron hackeados. Sí. Digo aparentemente porque nunca se termina de Hasta saber el Banco si Nación eso ocurrió o no ocurrió. Claro, y la verdad es que si yo hoy tengo que dar una opinión, el Estado argentino nunca, con ningún gobierno, con ningún signo político, prestó atención a esto. Y ahí hay bases de datos realmente importantes y que nos transforman a todos, nos hacen a todos un poquito más vulnerables. Sin duda que esto hay que prestarle atención, los estados grandes lo hacen, porque son bases realmente jugosas para un atacante y perjudiciales para nosotros. El Estado debería intermediar y proteger toda la información que tiene de sus ciudadanos y ciudadanas. Esto se agrava cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, porque son un sector más vulnerable, más expuesto, incluso a ciberdelitos bastante más graves o dañinos que perder plata de unas cuentas bancarias. Claro. Pero sin duda es hoy un punto a tener en cuenta, y que los estados creo que deberían priorizar ahí recursos, políticas y de todo. O sea, todo lo que tienda a proteger la base de datos del Estado, sin duda deberían tomarse con un poco más de seriedad o de importancia. Bueno, Leo, muchas gracias por el contacto. Por supuesto, digo, el tema no termina acá. Abriste una puerta que tiene que ver también cómo esto afecta a las infancias, a los jóvenes, que seguramente podremos charlar en el futuro. Muy amable por el contacto. Cuando Hasta la quieran próxima. me llaman y charlamos de nuevo. Chau, muy Gracias. amable. Leo Gianzone charló con Muy nosotros, interesante, especialista en ciberseguridad.